Bien, buenos días a todos. Qué gusto verles. Se siente súper, no sé, chévere por dentro, porque en algún momento, un domingo, tengo la oportunidad de estar predicando y veo a los de Suba, ¿no? Y de vez en cuando me invitan a Orquídeas y entonces predico y veo a los de Orquídeas, pero aquí, wow, los dos. Los juicios van a estar bien duros contra mí, entonces bien. Y la otra cosa que estaba reflexionando es que cuando Marcos pregunta, estábamos pensando en el campamento, entonces Marcos dice, bueno, ¿y qué pasaje te interesa? ¿Cómo piensas? Y yo, no, tranquilos, lo que quede, no se preocupen, no hay problema. Y claro, pues ya los mejores pasaron y ahora yo no hay todo. Espere. Sí, no, ha estado muy chévere. Muchas gracias a los hermanos que han compartido, nos han dado unos muy buenos mensajes de parte del Señor. Entonces, pues nada, no sean tan duros conmigo. Yo sé que el nivel está muy arriba, pero queremos hacer lo que el Señor quiere y venimos a aprender lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, no me miren a mí. Miremos Hechos 13. Hechos 13. Yo voy a estar en la versión Nueva Traducción Viviente. Por si acaso notan alguna diferencia. Entonces, si es como yo que no puede hacer dos cosas a la vez, entonces escuche y no lea. Pero si es mujer que puede hacer muchas cosas a la vez, entonces puede leer de la Reina Valera, de la Traducción Viviente y además escucharme, entonces está perfecto. Pero vamos a estar Hechos 13 desde el versículo 13. Nueva Traducción Viviente. Oremos. Señor, gracias por estas enseñanzas que nos has permitido ver a través del libro de Hechos. Gracias por los hermanos que has utilizado para compartirnos. Gracias porque es tu Espíritu actuando en nosotros. Rogamos que nos siga guiando en esta mañana, en este tiempo que vamos a estar meditando en estos pasajes en Hechos 13 y que podamos aprender y personalmente lo pido para mí, poder poner en práctica, que no se quede aquí en un tiempo gozoso y alegre con los hermanos, sino que lleguemos a la realidad de nuestras vidas con el ánimo de que esto sea en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestra boca, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, puesto en práctica. Alabado sea tu nombre. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos versículos del 13 al 52? Algo que yo puse en casa de Herrero, asadón de palo. William, Andrés, Luis Carlos y yo tenemos el privilegio de enseñar en Suba, y si algo les molesto yo la vida a los predicadores es tengan una presentación para que la gente no solamente escuche sino que también vea, porque no todos aprendemos escuchando, otros aprendemos viendo. Y adivinen qué no traje. Entonces, hagan lo que digo, no lo que hago. ¿Listo? Muy bien. Hechos 13, estamos, si se han dado cuenta, hemos ido avanzando por el libro de Hechos y hemos visto cómo el Espíritu Santo va actuando en la iglesia, va moviendo a la iglesia, va motivando a la iglesia para que la iglesia empiece a ser discípulos. O sea, se está empezando a cumplir y se va a ir cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesús a estos 12, y de hacer discípulos, y entonces los empieza a formar, los empieza a alistar. Cuando ve que están cómodos, los empuja, no tan agradablemente, diría uno humanamente, pero los empuja, y esta mañana veíamos cómo ya han salido, ya están lejos de la comodidad de Jerusalén y arrancaron a las malas, con persecución, con muerte, con otras cosas allí, a ir a ser discípulos. Y entonces nos encontramos con dos principales personajes que después se concentran en uno, y son Bernabé y Pablo, aquí en Hechos 13. Ellos con otro grupo de personas han salido de una iglesia que está en Antioquía y están empezando a hacer un primer viaje misionero. Entonces, ese es un poquito el contexto de Hechos 3. Dejamos a Pedro a un lado en el capítulo 12. Él no aparece más como protagonista en el resto de Hechos. Y el protagonista empieza a ser levantado allí, usado por el Señor, no porque Pablo sea más que el resto, sino porque fue usado por el Señor. Saulo, en los primeros versículos del capítulo 13, deja de ser Saulo y se convierte en Pablo. Y entonces a partir del versículo 13
ya no hablan de Saulo, sino empiezan a hablar de Pablo y hablan de Bernabé, que alguien que le acompaña. Entonces vamos a ver un poquito qué sucedió con estas dos almas que el Señor utilizó. Y de allí, entonces, de estos versículos quiero que extraigamos, entonces, levanten las manos los muy juiciosos que trajeron esfero y en dónde anotar. Muy bien, felicitaciones, ustedes tienen más coronas allá arriba. Van a anotar algunas pautas, o si tiene un celular y le gusta tomar nota, algunas pautas que este pasaje nos enseña para todos aquellos que estamos viendo el ejemplo de los discípulos y queremos seguirlo, queremos discipular, queremos ayudarle a otras personas a que conozcan del Señor y que crezcan en su vida espiritual. Recuerden, ese mandato del Señor de ir a ser discípulos no fue solamente para ellos, fue para todos y cada uno de sus hijos, y lo hemos estudiado tal vez en su iglesia, en cursos, diferentes maneras. Todos y cada uno de los hijos de Dios son discipuladores, no hay excepción. Si no es hijo de Dios, no es discipulador, está bien, pero si es hijo de Dios, incluso el que se bautizó ayer, el primo de 10 años, él ya tiene que ir haciendo la labor de hacer discípulos, es para todos. Bien, entonces vamos a extraer algunas pautas que podamos ver en el ejemplo de estos hombres, que podamos nosotros asimilar y para después poner en práctica. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces estos hermanos dejan su iglesia encomendadora y se empiezan en un viaje misionero, y nos encontramos en el versículo 13. Dice así, Nueva Traducción Viviente. Voy a leer el 13 y el 14. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en un barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a reunión de la sinagoga. El primer ejemplo, el primer consejo, la primera pauta que yo veo allí y quiero que podamos resaltar es cómo estos hombres están dispuestos a ir y hacer la obra misionera. Estos hombres estaban muy juiciosos en su iglesia local, servían en su iglesia local, eran reconocidos como siervos en esa iglesia local, pero el Espíritu Santo dice: necesitamos ir más allá de las fronteras de Villapeniel, más allá de las fronteras de Suba, más allá de las fronteras de Orquídeas. Necesito que esto se expanda. ¿Quieren que mate a otros? Entonces ellos dijeron: no, a las buenas, vamos a ir a las buenas, sí, a las buenas, ya aprendimos, ya Jacobo murió, a las buenas. Entonces Pablo levanta la mano, Bernabé levanta la mano y otros hermanos levantan la mano y dicen: aquí estamos dispuestos a ir a discipular. Eso es lo primero que yo resalto de ellos. Ellos están viajando más o menos desde el puerto hasta la ciudad donde llegaron, desde Perge desde donde salieron hasta Perge, 192 kilómetros. Mucho, poco. ¿Cuántos kilómetros camina un hombre en un día? Si es como yo, ya aquí en la puerta estoy cansado, ¿sí? Pero si es deportista como el hermano Giovanni, ¿sí o no? ¿Cuántos camina el hermano Giovanni? ¿Qué diría? ¿Hasta dónde llega? Fácil, 20, ¿cierto? 192 kilómetros son unos buenos días de camino, porque no estamos pensando que iba al metro o que iba en carro o que no. Entonces, es dejar esa comodidad, ese yo estoy bien, en mi iglesia me reconocen, yo estoy sirviendo, aquí tengo el ministerio de damas, aquí tengo el ministerio de jóvenes, aquí estoy tranquilo para poder ir e incomodarme para hacer lo que Dios pide. Eso debe hacer un discipulador, porque no es siempre bienvenida la labor
Aquel a quien pueda yo discipular no siempre va a estar dispuesto a que así sea. En ocasiones sí, pero en otras ocasiones no. No es chévere salir en nuestra ciudad y salir en un Transmilenio o en una moto o en el carro, meterse en un trancón para ir a buscar a alguien, para pasar una hora alrededor de la palabra del Señor, para orar por Él. Es más fácil decirle que venga a nuestra casa, que las puertas están abiertas. También, buen ejemplo. Pero también el discipulador debe estar dispuesto a sacrificarse y salir a hacer y cumplir con el mandato de la gran comisión. Lo triste del caso es que de entre todos los hermanos, no todos son como Bernabé o Pablo, que salieron y estuvieron dispuestos a luchar y caminar esos 192 kilómetros y más, porque el viaje no terminó ahí, sino que algunos posiblemente van a salir como Juan Marcos. ¿Qué pasó con Juan Marcos en los versículos que leímos? Escurrió el bulto, sacó la maleta a mitad de camino. Dijo, no, la verdad es que yo pensé que esto iba a ser como más interesante, yo me imaginaba, no, de verdad que esto de ir a ser discípulos no es lo mío, y fue en contra de la voluntad de Jesús y se devolvió. Gracias a Dios, como ya habíamos escuchado, más adelante vemos como Juan Marcos como que despabila y dice, venga, no, esto no es así, y vuelve a agarrar rumbo y escribió por allá el Evangelio de Marcos y es nombrado muy bien más adelante. Pero entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo nos van a conocer? ¿Como Juan Marcos? ¿O como un Pedro o Pablo o un Bernabé? ¿O cómo? ¿Dispuestos a dejar la comodidad de estar callados, simplemente cantando, orando, asistiendo a las reuniones muy juiciosos, ofrendando, y ahí termina mi vida de creyente? ¿O dispuestos a sacrificarnos para hacer discípulos, para que otros conozcan de nuestro Señor? Segunda pauta, o ejemplo, o como lo quieran llamar, anótense ahí. Vamos otra vez a leer el versículo 14, haciendo énfasis en el final del versículo. Juan, ¿qué dice el versículo 14 de Hechos 13? Y haz énfasis en la última frase, por favor. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra, adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Muy bien. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. ¿Qué creen que podemos sacar de ahí? Echen cabeza. Y el que crea tener una idea, levante la mano y me la cuenta. Luis Carlos. Realmente ellos todo el tiempo estaban trabajando, incluso en la sinagoga iban a realizar también la labor de evangelizar. Muy bien, muchas gracias. Yo anoto esa porque no se me ocurrió, pero está muy buena. No hay descanso. Jorman, ¿qué iba a decir? Y luego mi papá. Lo mismo. Perfecto, muchas gracias. La importancia de congregarnos. La importancia de congregarnos. Ustedes hubieran armado la prédica mejor que yo. A mí se me ocurrió otra que de pronto no es tan evidente, más forzada, se sale del régimen hermenéutico, lo que sea, pero se me ocurrió lo siguiente. También lo habían dicho a alguien de los que estaba enseñando antes. Ellos llegan a esta ciudad y ¿a quiénes buscan? A los judíos. Entonces lo primero que ellos llegan a hacer es buscar a la gente que tiene algo en común con ellos. Sus creencias, su nacionalidad, el día en que se reúnen, el lugar que conocen para reunirse, algo que es común para con ellos. ¿Y qué pienso yo entonces? A veces nosotros tenemos en la cabeza que eso de ir a ser discípulos es entonces, y yo no me veo en el Amazonas, allá aguantando frío, calor, moscos, micos, comiendo gusanos.
No, o sea, yo no, yo voy a orar por aquellos que tienen que irse, yo si quieren yo les doy plata, pero sí, como que uno se imagina que eso de ir y hacer discípulos es una cosa por allá en un lugar extraño, sufriendo por montones, y puede que sí, pero a lo que voy es que estos hermanos fueron a un grupo de personas que era común con ellos de alguna manera, con los que podían sentirse en familia, con los que podían sentir que había algo de lo que podían hablar, de lo que podían compartir. ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde deberíamos ir a ser discípulos? ¿A Suba? Amén. ¿A dónde? Mi hijo, al que estoy criando, necesita que yo lo discipule. Mi esposo, mi esposa, mi hermano en la carne, mi vecino que está en la puerta de al lado y que de pronto ni siquiera me le sé el nombre. ¿Sí? Tenemos rutinas y generalmente vemos a las mismas personas en el bus todos los días. Mi jefe, mis empleados, mis compañeros, el de la tienda. Esas son las personas que tenemos en común, con las que yo hablo, buenos días al señor guarda del edificio. ¿Cómo está, Gualteros? Grita el guarda de mi conjunto saludando a Mabel. Gualteros, ¿cómo me le va? Y entonces Mabel y así, señor Pacheco, ¿cómo ha estado? Bien, Gualteros, le dice. Ahí ya hay algo, se ha roto esa barrera y ya es más fácil en teoría llegar a hablarle del Señor. Entonces no es solo salir de esa comodidad, sino buscar ese público objetivo, si hablamos en el lenguaje allá de William. ¿A quién le caigo que con el que me pueda entender, que me copie la idea? No necesariamente, aunque puede ser el caso y ojalá así sea, ir allá, ventana 340. Amén. Pero el que es fiel en lo poco, podrá ser fiel en lo mucho. Entonces estos hombres llegan a esta ciudad y buscan a este grupo de personas con los que se sienten en casa, con los que si se equivocan, pues hay camaradería, donde podemos hablar tranquilamente, en donde ustedes les pueden decir, pues venga, nos tomamos un cafecito al vecino, no he hablado con usted, venga, ¿y usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? Yo soy arquitecto, de pronto yo le puedo ayudar en esto, aquello, y se va rompiendo ese hielo, y vamos hablando, y si conoce a... Y empieza esa charla en donde podemos ir discipulando a las personas que están cerca a nosotros. ¿Vale? ¿Cuál fue la segunda pauta entonces? En la iglesia estamos estudiando en las mañanas un curso acerca ¿de qué? Muy bien. 2 que han ido al curso. Consejería. Estamos estudiando consejería. ¿Y qué busca la consejería? No estamos allá metiéndonos en el campo de la psicología, ni de psiquiatría, ni cosas de esas. Hemos visto algunos conceptos que son importantes conocer acerca del ser humano, pero lo que queremos al final de este curso, o con el propósito de este curso, es que nosotros podamos ser instrumentos para que cuando las personas lleguen a nosotros, o nosotros podamos acercarnos a las personas en medio de sus dificultades, podamos ser efectivos al compartirles la palabra del Señor. Porque ¿quién va a solucionar al final los problemas psicológicos, psiquiátricos y de cualquier otra índole en un ser humano? Es Dios. Entonces, ¿a quién de ustedes no ha llegado la señora, el señor, el vecino, el abuelito a decirle, venga, ¿y usted qué haría? ¿O me permite contarle? ¿O resulta que hoy? ¿No les ha llegado esa charla en algún momento? ¿Cierto? ¿Qué espera la otra persona recibir? Y qué mejor consejo, qué mejor palabra que presentarles
la salvación a través de Cristo. Entonces, esa segunda pauta es muy importante. Busquemos esos momentos, esas personas que algo de relación tienen con nosotros, que nos buscan en algún momento para algo, y aprovechemos esas oportunidades. No es que necesariamente haya que pararse en un bus a grito entero a predicar el evangelio. Sí, si se puede, hágalo. En un parque, hágalo. Pero es mucho más efectivo, a mi manera de pensar, cuando ya hay un vínculo establecido por familiaridad en sangre, por compañerismo, porque somos trabajadores, porque estudiamos en la misma clase, ya hay algo ahí que nos une, y ahí sí agarro y empiezo a caminar en ese proceso de discipular. Tercera, alguien que me ayude a leer el versículo 15, por favor. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaban el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Muchas gracias. Y la primera frase del versículo 16 dice: entonces Pablo se puso de pie, levanta la mano y comenzó a hablar. La tercera pauta es sencilla, no voy a profundizar mucho porque ya tiene que ver con lo que dije antes, pero se resumen en: si le dan papaya, aprovéchela. Si a mí me dan papaya, yo se la regalo a mi esposa porque no me gusta. ¿Sí? Si dan papaya, aprovéchenla. ¿Quieren decir algo? Espéreme. Pablo levantó la mano y dijo: aquí fue. Me dieron el chance. Adivinen de qué les voy a hablar. ¿Sí? No había que pensar. Bernabé lo mira y dice: ya, o sea, aquí fue. No había otro tema que Pablo iba a exponer, no había otra cosa de la que él fuera a hablar. Si le daban la oportunidad, él hablaba de Cristo. Si le dan ese chance, échese la bendición y hágale. Sí, o sea, de una. No lo piense dos veces. Eso da un susto. Le tiembla a uno todo, uno dice: ¿qué voy a decir y cómo lo voy a decir y qué tal que me salga mal? Y que sí, yo me imagino que Pablo igual. Sí, yo me imagino a Pablo, es que yo ya sé, acabo de decirles aquí, no, yo me imagino a Pablo. Y se echó al agua. Sí, y se echó al agua, y lo que fue. Como decía mi hija, el que se quedó. Lo que fue. ¿Sí? Aprovechemos las oportunidades. Segunda consejo, segunda pauta, segunda cosa que podemos extraer de este pasaje. La primera, volvamos a empezar, oremos. La primera, estar dispuesto. Ya con eso avanzamos terreno. La segunda, las lenguas sí existen, hermanos. ¿Cómo? Acercarnos, aprovechar el entorno, las personas con las que tenemos confianza. Esas son las primeras víctimas. Si esas caen, ya puedo ir avanzando. Son las primeras víctimas. Tercero, a papaya ponida, a papaya comida. Aprovechar toda oportunidad en un lenguaje mucho más de un predicador. Y también no es conocido, entonces no es una prédica internacional. Vamos a extraer la siguiente de los versículos 16 al 22. Tómense allí unos segundos, no para cabecear, no para dormir, sino para leer los versículos del 16 al 22, allí en su versión como más le guste, y piense cuál podría ser esa otra recomendación, consejo.
Vamos a leerlos juntos de la Nueva Traducción Viviente. Señores, ustedes solamente escuchen o lean de allá atrás. Dice: entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicasen y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Entonces pongan atención a esta palabra que se repite unas veces. Luego, con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años, 50 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego, el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Lograron extraer alguna idea allí que me puedan compartir? Sí. Mauricio. Y es que en el relato vemos que Pablo, cuando empieza su disertación, empieza por algo que ellos conocían. Esa historia la tenían ellos clara. Y seguramente más adelante comienza a hablarles de aquello que ellos no conocían. Ok, gracias. Entonces empezamos por lo conocido. Creo yo que hay que empezar por las cosas que nos unen. ¿Sí? No, si voy a evangelizar a un católico, no voy a empezar a decir, ustedes son los que adoran a la Virgen. No, empezar, adoramos al mismo Dios. Ok, bien. ¿Otra idea? Desde las cosas que ha hecho Dios por esa persona. O sea, luego Dios hizo esto, luego Ok. su vida hizo esto. Vale, Jorman. Queremos aceptar que Dios siempre ha estado. Dios siempre ha estado. Ok. Vale, entonces voy a tratar de hilar esas ideas y notemos lo siguiente, versículo 17. ¿Sí? Dice que Dios eligió a los antepasados y de allí formó una nación grande mientras esa nación vivió en Egipto, ¿cierto? Luego el Señor los rescató de Egipto, ¿cierto? Vamos ahí. 18 y 19. Dios cuidó a esa nación durante 40 años que estaban en el desierto, estaban sufriendo penurias, el Señor estaba ahí detrás de ellos, cuidándolo, conocemos la historia. Luego destruye a 7 naciones para ubicar a esa nación y darles un lugar donde vivir. ¿Vamos bien? Versículos 20 al 22. Estando ya ubicados en esa tierra, Dios les provee un sistema de gobierno a través de jueces. Y durante varios años, ¿como cuántos? Como 400 años estuvieron gobernando los jueces. Y dice, luego quité ese sistema y les di uno mejor, que fue el de los reyes, pensando en David. Y ahí para un poquito la historia. ¿Qué pienso yo que estaba un poco Pablo haciendo, tratando de unir sus ideas y plasmándolas allí? Pablo les está diciendo, señores, Dios siempre ha estado pendiente e interesado en darles a ustedes salvación, darles a ustedes algo mejor. Mientras ustedes eran muy poquitos y empiezan a crecer y empiezan a sufrir en Egipto, yo los rescato de Egipto y los libro de la esclavitud. Los salvé.
Luego ustedes están sufriendo penurias, la están pasando difícil en el desierto, tantos años allí aguantando calor, errantes, no tienen dónde vivir. Luego yo los ubico, los salvo, los ayudo y los pongo en una tierra prometida. Ustedes deciden hacer lo que se les da la gana. Empiezan los jueces a tratar de salvar la patria de vez en cuando, 400 años en que un buen juez, un mal juez, los oprimen, los dañan, porque detrás de estas cortas palabras está toda esa historia que ellos conocen y se acordaban de Sansón, de Barak, de todos ellos, 400 años de un gobierno. Yo les puse, los salvo, les ayudo y les pongo al rey David, el top de los reyes que ellos conocían. ¿Me siguen en la idea? Dios siempre ha estado interesado, les decía Pablo a ellos, en brindarles ¿qué? Salvación, lo mejor. Dios está interesado, les ama, y estos problemas que ustedes vivieron, sus antepasados, Dios los solucionó. Dios es el Salvador, quien puede salvar, quien puede cambiar su vida de esta situación a esta situación que es mucho mejor. ¿Cuál será la pauta? El ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Yo creo que nosotros, tratando de estar dispuestos, ¿sí? Tratando de conocer a nuestro entorno y llegar a ellos, aprovechando las oportunidades que se dan, debo presentarles a ellos con base en sus situaciones, cómo Dios puede coger esa situación tan fea, tan dolorosa, tan dañina, tan no deseada y convertirla en algo mejor, a través de la salvación. Cómo Dios puede ayudar a ese discípulo para que su vida deje de ser lo que es y se convierta en lo que Dios quiere que sea esa vida. ¿Me enredé? Entonces llega la persona diciéndole que es que mi marido es. Dios puede hacer que tu corazón que está sufriendo, que le está pasando esto, ahora sea como Dios quiere un corazón, gracias a la salvación que Él quiere darte. Estoy sin trabajo, tengo susto, no tengo que llevar comida. Dios puede hacer que esta situación ahora sea esta situación. Dios está interesado en ti y te ama de tal manera que ha permitido este dolor del pueblo de Israel como esclavo, del pueblo de Israel 40 años en el desierto, del pueblo de Israel gobernado por jueces, permitió ese dolor para poder sacar a relucir algo mejor que Él podía hacer. Los libera de la esclavitud, les da una nación, les da un rey. Vemos el contraste tan interesante que hace Pablo, cómo lo presenta él y cómo nosotros podemos, siendo perspicaces en oración, guiados por el Señor, tomar esas oportunidades que Dios nos está dando para poder llevarles a estas personas algo mejor en Cristo. Son solo 7, ya vamos en la cuarta, o sea que ya, ahí vamos. Vamos a pensar en la quinta y tampoco me voy a extender en ella. Les voy a pedir que leamos 1 Pedro 3:15. Esta quinta está ligada a lo que acabamos de ver en los versículos 16 al 22. ¿Qué dice 1 Pedro 3:15? En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Muchas gracias. Y eso pues trae una responsabilidad para nosotros. Si yo quiero poder aprovechar esas oportunidades, ¿qué hubiera pasado si Pablo no conocía la historia de Israel? ¿Hubiera podido hacer ese luego?
No, él conocía la historia de su pueblo. Él sabía que habían sido esclavos, él sabía que habían durado 40 años en el desierto, él sabía que tenían jueces. También sabía que fue Dios el que los liberó, también sabía que fue Dios el que les dio la tierra prometida, también sabía que Dios les había puesto a su rey. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Si no conoces la palabra de Dios, y no estoy hablando de haber ido 2 años al instituto bíblico, no sé qué, ni haber hecho todos los cursos de Emaús, que ojalá los terminemos. Conocer la palabra es haber dedicado tiempo a pasar tiempo en la palabra, en la lectura, en el estudio, porque es necesario. Yo me imagino que Pablo sabía de memoria gran porción del Antiguo Testamento, porque era costumbre para los de su condición religiosa memorizar la palabra. Si no conocemos, si no memorizamos, si no estudiamos la palabra, pues va a ser muy difícil poder sacar de las realidades de esta persona que viene a nosotros, a la cual queremos discipular, cosas basadas en la Biblia y mostrarle cosas mejores basadas en la Biblia. Porque el punto es Cristo. Si no tienes palabra de Dios para darle a esta persona, el que necesita consejería eres tú. Y no vas a conseguir ese conocimiento bíblico solamente en un campamento. Eso lo tienes que ir construyendo día a día en tu relación con Dios. El hermano dice que se metió en tema de aviación, quería ser piloto o algo, ¿o qué? Ingeniero de vuelo. Y para ser ingeniero de vuelo, ¿qué le pedían entonces antes? Antes de ingeniero. ¿Cuántos años o qué carrera o qué? Pasando por un proceso y lo primero era tener una especialidad Ajá. en ser eléctrico, hidráulico, y haber hecho el curso, pasar el curso. Y se empieza como maestro de carga. Y luego en el proceso de horas de vuelo, algunos ya son propuestos como ingeniero de vuelo y estaba haciendo un curso. Y eso es 2, 3 semanas. 2 o 3 semanas en eso. No, como 4 a 6 meses. Ok, ¿vale? Entonces, que eso suma otro tiempo y eso vale. Y luego lo envían a uno de los Estados Unidos para hacer Para que lleve paquetes. ¿No? ¿Lo mandan a Estados Unidos para que lleve paquetes? No, eso no. Ya. A lo que voy es a que yo no puedo esperar tener un conocimiento de la palabra del Señor al nivel Pablo si abro mi Biblia cada 8 días y eso porque ya ni la abro porque está en el celular, ¿sí? Cada 8 días que voy a culto. Cuando voy a culto. ¿Sí? ¿Vamos? Para llegar a donde debemos llegar tenemos que empezar a dar el primer paso. Y tenemos que avanzar y persistentes, consistentes. Es difícil, es duro, hay retos, hay problemas, hay cosas que hay que hacer para llegar allá. Queremos ser buenos discipuladores, tenemos que hacer horas de vuelo, tenemos que hacer cursos, tenemos que ir avanzando, sufrirla para poder llegar a esa meta. Mientras tanto no hacemos nada. El día que yo sea ingeniero, entonces ese día empiezo a trabajar como ingeniero. No. Hay que ir haciendo en la medida que tenemos. De lo que recibimos, damos. Sexto, versículos 23 al 43. Léanlo ahí unos segunditos ustedes.
del 23 al 43. Sí, sí, no nos hemos ido de Hechos. Hechos 13. La pregunta que vamos a contestar mientras leemos es: ¿qué mensaje está presentando Pablo a los oyentes? ¿Qué mensaje está presentando Pablo a las personas que le están escuchando? El que esté despierto menee la cabecita. Es que uno los ve así, entonces no sabe si están leyendo o están dormidos. Haga así, haga así. Sí, está despierto por allá de una. ¿Quién más por allí están despiertos? Ana no. Ana ya. Bueno, ya leyeron. Vamos a ver qué mensaje está compartiendo. En una palabra. En una palabra. Evangelio, arrepentimiento a Cristo, la salvación. Él está compartiendo el Evangelio. Veámoslo, versículos 23 y 26. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel. 26. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Lo primero que él dice es: Dios está aún interesado, como estuvo en lo que acabo de contarles del desierto, de Egipto, del rey. Él sigue interesado en salvarles y ha enviado un Salvador. Es lo primero que les dice. El mensaje de salvación. Dios sigue interesado en salvar a la humanidad. Eso no quedó atrás, eso no es solo Antiguo Testamento, eso no es de nuestros abuelitos. Hoy en día Dios está interesado en salvarle, hermano, persona, vecino, a quien le estemos hablando. Lo segundo, versículo 24. ¿Qué necesita que debe hacer el hombre? Lo segundo en el Evangelio, Dios tiene un Salvador para usted, pero usted necesita arrepentirse. ¿De qué? Si yo he sido bueno. Usted ha hecho, la Biblia dice, Dios es, y entonces le compartimos todo el mensaje del arrepentimiento, el Evangelio. Tercero, versículos 27 y 28. Dios quiere salvarlo. Usted es malo y necesita arrepentirse. ¿Se va a ganar la salvación por buenas obras? ¿Qué dice el versículo 27 y 28? ¿Quién vino? Jesús murió para darte esa salvación que quiere darte. Y si tú te arrepientes, puedes recibir en Cristo, quien murió por ti, la salvación. El Evangelio. ¿Y qué sigue diciendo en el versículo 29 al 31? ¿Por qué se puede hacer efectiva esa salvación? Porque Jesús es realmente el Salvador. Porque Él se levantó de los muertos. La resurrección no se puede separar del Evangelio. Porque si Cristo hubiera muerto en favor de todos, cargando el pecado de todos, pero se queda en la tumba, ¿qué dice Corintios? Vara sería nuestra fe. Entonces a esta persona le estamos diciendo: Dios está interesado en salvarte. Tú debes arrepentirte porque no eres santo delante de Dios. Cristo te representó en la cruz. Él murió por tus pecados.
Y prueba de que ese sacrificio fue válido para Dios es que Él resucitó de entre los muertos. Y continúa Pablo con el Evangelio. ¿Qué dice entonces versículos 38 y 39? ¿Qué queda entonces? ¿Cuál es la realidad que se nos presenta allí, con la que se va a enfrentar esta persona a la que queremos discipular? Estamos aquí, dice Pablo, para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de pecados. Todo que el que cree en Él es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca podría hacer. Y entonces llega este momento de confrontación con esta persona a la que le estamos compartiendo el Evangelio. Ya sabes que Dios te quiere salvar. Ya sabes que no eres santo delante de Dios. Ya sabes que Cristo vino a morir por ti en la cruz y que prueba de que ese sacrificio fue acepto delante de Dios es que Él resucitó. ¿Qué te queda por hacer? Tienes que decidir por Cristo. Si crees en Él, si crees en ese sacrificio, y este mensaje no es solo para nosotros en este momento como iglesia, sino si tú vienes por primera vez, ese es el mensaje que queremos que te lleves de este campamento. Dios te quiere salvar. Dios ha conducido tu vida hasta este momento para decirte: te amo, quiero salvarte. Quiero que estés conmigo aquí en el cielo, que no estés en el infierno, porque mereces el infierno, porque has pecado contra Dios. 1 y 1000 veces has pecado contra Dios. Pero hay tal amor de parte de Dios que Cristo murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y ese sacrificio fue aceptado por Dios. Dios lo vio bien y Dios dice: está bien, puedo perdonar a aquel que cree en ti y por eso te resucito de los muertos. Y ahora estás confrontado a esa realidad. Si crees en esa realidad, si crees en ese hecho, les decía Pablo a sus oyentes, y les digo yo a ustedes, y nosotros se lo vamos a decir a otros: crees, serás salvo. Y termina Pablo su discurso diciendo, versículos 40 y 41, tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. El mensaje de la salvación termina con: está en sus manos. Usted verá qué hace con esta realidad. Hablaba con una hermana ayer preocupada porque veía que cosas en su familia, en su hogar, en sus situaciones no avanzaban. Y ambos llegábamos a la conclusión y es: yo estoy dispuesto, yo hago la voluntad de Dios, yo me dispongo, yo trabajo, yo me preparo, lo que hemos visto hasta ahora, pero al final las cosas las da Dios. Y esa es la realidad con la que cada uno de nosotros nos vamos de este mensaje. ¿Qué vas a hacer con esta realidad del Evangelio? Pablo les dijo: ustedes deciden. Yo ya les conté, les mostré, les hablé, me dejaron intervenir y aproveché, pero al final ustedes deciden qué van a hacer con esta realidad del Evangelio. Y hasta ahí llega nuestra labor como discipuladores. Nosotros presentamos las realidades del Evangelio 1 y 1000 veces. Se lo ponemos azul, se lo ponemos amarillo, se lo ponemos rojo, con plastilina, las veces que sea necesario, el mismo mensaje del Evangelio. Pero la persona es la que decide si actúa o no actúa, si lo recibe o lo rechaza. Eso es labor de Dios, convencer. Y entonces, esa es la sexta consejo, y es: compartamos el Evangelio puro, sin mancha, sin adornos. Si tú le estás dando simplemente buenos consejos a alguien, si tú lo estás animando: bravo, tú puedes, tú eres diferente, tú eres fuerte, tú eres toda una mujer, vamos adelante. Basura. El Evangelio es lo que tenemos que presentar, claro y conciso, extendido o resumido, pero es el Evangelio. Y el último punto,
para que podamos ya descansar. De los versículos 43 al 52, se nos narra que al salir de la reunión muchas personas quedaron emocionadas con el mensaje. Muchos dijeron, hermano, conciudadano, desconocido, no sé, bienvenido, qué rico que estés aquí entre nosotros, veámonos en 8 días y seguimos hablando de este tema. Entonces Pablo se fue encantado, empezó bien su visita a esta ciudad y entonces esos 8 días me imagino que estuvo orando, preparándose, alistando todo para ese mensaje y llega el siguiente sábado y lo sacaron. Es que no alcanzó a decir buenos días y ya lo habían echado de la sinagoga. ¿Perdón? ¿De qué me perdí, Señor? Nosotros hacemos, nos preparamos, dejamos todo en las manos del Señor y Él dirá qué va a pasar. Algunos creerán, porque Él dice que Él se retiró y allí es donde se quiebra la historia. En parte Pablo entiende que Él no fue llamado ya a hablarle a los judíos, sino a los gentiles, y entonces dice, me voy con los que me quieren oír, y sale con un grupo de gentiles y empieza a reunirse con ellos y a hablarles la palabra de Dios. Ustedes busquen entre su contexto, repartan semilla y donde empiece a dar fruto, empiecen a trabajar. Donde lo rechacen, los rechazaron. Sigan orando posiblemente por ellos, pero no quemen su energía y su esfuerzo en donde hay roca, en donde hay tierra que no está preparada. Esfuércense, dedíquense, trabájenle mucho a aquellos corazones que están dando fruto, que se están dejando ver obras de arrepentimiento. Dedíquense a ellos. Pero para poder saber si sí o no, hay que hacerlo. Hay que repartir la semilla, hay que trabajar en ello, hay que hablar. Y el Señor, de entre los 10 a los que ustedes le hablen, 1 o 2, entre los 1000, 100, 200, no sé, pero hay que hacer la tarea. No que porque ya uno me dijo que no, no, eso no es lo mío, yo me voy a dedicar a ser ujier, yo voy a hacer cualquier, no es que sea malo ser ujier, no me malinterpreten. Lo que quiero decir es, esa tarea hay que hacerla, insistir, tocar puertas, y al que va dando papaya vamos aprovechando, el que nos rechaza nos rechazó y seguimos. Pablo no se quedó triste y desconsolado porque entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? No, aquí no se pudo, pero aquí sí. Hágale. ¿Vale? Ese es el último consejo y es entonces trabajar donde Dios está trabajando. Lo resumo y acabamos. Primero, estar atentos y dispuestos para ir a hacer la obra del Señor. Segundo, empezar por nuestro círculo más cercano. Tercero, aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. Cuarto, utilizar las circunstancias de los demás para poder llevarlos a la palabra, al Evangelio. Quinto, debemos conocer suficientemente la palabra de Dios para poder hablar de ello. Sexto, el mensaje debe ser cristocéntrico, la salvación ante todo. Y séptimo, debemos trabajar en donde Dios esté trabajando. Gracias, Padre Santo, por este pasaje. Gracias por los hermanos y su esfuerzo para poner atención. Gracias porque cuidas de nosotros. Ayúdanos a ser buenos discipuladores, estar atentos y trabajar de la mano tuya, quien es el Maestro por excelencia. Amén. Amén.